Vamos a continuar en esta oportunidad con el capítulo 10 de la lectura y el desarrollo del libro de Génesis que estamos haciendo, el Sefer Bereshit, ¿ok? El texto de Reshit, el texto de Reshit. Pues vamos a empezar con la lectura ya, sin más, para así poder ganar tiempo, ¿ok? Vamos ya dando la oportunidad a que los demás hermanos se conecten y podamos continuar con esta lectura que venimos realizando ya. Bien, pues empezamos. La lectura y el desarrollo del libro de Génesis capítulo 10. ¿Ok? Esta lectura la he titulado el Yehoshua HaMashiach, el Dios de los Hebreos. Y pues vamos a desarrollar el tema de todo este capítulo que se trata básicamente de genealogías, entre comillas lo digo porque no son simples genealogías. Podríamos pasarlo desapercibido, podríamos pasarlo como que si no tuviera mayor relevancia en nuestras vidas, si se podría decir, no sé, o en nuestro estudio, en nuestro conocimiento de nuestro Dios, el poder revisar estos capítulos que hablan de nombre tras nombre, y como que lo pasamos por alto muchas veces, ¿verdad? Entonces, un poco este estudio también es dirigido para que no perdamos de vista nada de la Escritura. Perfecto. Entonces, escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai el amor íntimo de nosotros, el amor manifiesto de nosotros, Adonai es uno. Bendito sea su nombre. Génesis capítulo 10, verso 1. Y estos son los partos de los herederos de Noach, de los hijos de Noach: Shem, Ham y Jafet. Y eran paridos para ellos hijos, herederos, postrer del diluvio, después del diluvio. Y vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 5, verso 32, que nos hace una mención de los tres hijos. Y era Noach un portador de 500 años, y él causaba parir Noach a Shem, a Ham y a Jafet. Capítulo 6, verso 10 de Génesis. Y causaba parir Noach tres hijos, tres portadores, a Shem, a Ham y a Jafet. Capítulo 7, verso 13 de Génesis. En esencia de este día, en la naturaleza que constituye este día, entró Noach y Shem y Ham y Jafet, hijos de Noach, y la mujer de Noach y las tres mujeres de sus hijos con ellos al arca. Capítulo 9, verso 18 de Génesis nos dice: y eran los hijos de Noach, los salientes del arca, Shem y Ham y Jafet. Y Ham, aquí nos hace un apartado como un entre paréntesis, y Ham, aquel era el padre de Kenaán. Entonces, revisamos por qué nos hace esta mención de los libros, de los hijos de Noach, de los nombres de los hijos de Noach. Pues, y tenemos que ver específicamente por qué la Escritura nos hace esa mención, ¿ok? De los hijos de Noé. A ver, vamos a cerrar por acá, permítanme, listo. ¿Por qué nos hace esta mención de los hijos de Noé? Aquí se empieza a desarrollar el acontecimiento de la desnudez de Noach en el capítulo 9, en el verso 22. Pues, y este capítulo está sobre todo dirigido a ¿por qué nos hace esta mención la Biblia? ¿Por qué la Biblia nos menciona a Sem, a Cam y a Jafet como tres hijos de Noach? Pues sabemos que la Biblia es específica en mencionarnos ciertos nombres, ¿ok? Sabiendo y viendo, de hecho, que Noach no solamente tuvo tres hijos, sino que habrá tenido más. De hecho, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, dice, y tuvieron hijos e hijas, pero solo menciona a Abel y solo menciona a Set. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué la Biblia nos hace mención de estos ciertos personajes en ciertos capítulos o ciertas partes de la Biblia? Pues a eso lo vamos a ver. ¿A qué nos dirige cada nombre? ¿A qué nos dirige cada nombre? ¿A qué nos dirige esta genealogía? Lo vuelvo a decir entre comillas, porque no es una simple genealogía como si se tratara de una estirpe, de un linaje, de una élite. No, esto no es elitismo. Cuando yo digo Yehoshua HaMashiach, el Dios de los hebreos, considerándome yo parte del pueblo, no quiere decir que yo haya nacido en Israel. No, yo nací en Perú, ¿ok? No que haya nacido en Israel, ni que yo venga directamente, mi sangre pertenezca al linaje de Abraham. No, pues ni siquiera sé de dónde viene mi tatarabuelo. No podría yo salir con esas ideas ahorita. Cuando yo digo Yehoshua HaMashiach, el Dios de los hebreos, es porque hemos sido injertados al buen olivo. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Capítulo 9, verso 22 nos dice y nos desarrolla todo esto que hemos visto ayer, estuvimos viendo ayer, acerca de la desnudez de Noah. Que no es que Noah se haya quedado desnudo en su tienda, sino que Cam tuvo intimidad con la mujer de Noah. Cam tuvo intimidad con su madre, y es por eso que Noé desarraigó, desadoptó, desinjertó, separó de la herencia a Canaán, separó de la herencia a Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán es fruto de esta relación pues abominable, que un hijo se meta con su madre, ¿no? Terrible. Bueno, entonces este capítulo 9, desde el verso 22, nos empieza a desarrollar lo que hemos visto ayer, ¿no? Veía Ham, el padre de Canaán, a la desnudez de su padre, e hizo manifiesto a sus dos hermanos por fuera, y tomaba Ham y Jefet a la prenda y colocaban sobre el hombro de ambos, y caminaban hacia atrás. Y ellos cubrían a la desnudez de su padre y su rostro hacia atrás, y la desnudez de su padre no vieron. Y despertaba Noah a causa de su vino, y él conocía a lo que hizo a él su hijo el menor, y hablaba: desarraigado sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y él hablaba: lleno de adopción es Adonai, Elohim de Shem, y sea Canaán un siervo para él. ¿Ok? Prevalezca Elohim respecto a Jefet, y él habita en las tiendas de Shem, y sea Canaán un siervo para él. Vamos a ver también por dónde termina o hasta dónde se desenvuelve Canaán en toda la lectura bíblica. Ok, entonces en este capítulo 10 se hace un despliegue de todos estos nombres, ok, viniendo de Noé. En el capítulo 11:10 se desarrolla un apartado para Shem. Desde el capítulo 11, verso 10, se hace un apartado solamente para Shem, para uno de los hijos de Noé. Y pues aquí viene ya, desde el capítulo 11, aparece ya el nombre de Abraham Avinu, ¿ok? Abraham, Isaac, Jacob, ya, y todo viene así en orden, ¿ok? Entonces no nos perdamos ahí de ese punto. En Crónicas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 1 se desarrolla el despliegue de las huestes, de los ejércitos, siendo el verso 24 un apartado para Shem. Y en Crónicas se menciona esto que estamos viendo en Génesis 10, y pues hay algo que debemos saber. Crónicas, su nombre en hebreo y su nombre original, vamos a decirlo así, ¿ok? Su nombre original es Divrei Hayamim. Espero que ya. Divrei Hayamim. Las palabras de los días, o los asuntos de los días, o las promesas de los días, los juramentos de los días. O sea, no es un libro simplemente que incluya unas crónicas, como si se tratase de un relato, un simple relato o una recopilación de información. No, este libro tiene un nombre más profundo, mucho más profundo. Los juramentos de los días.
de los días, los juramentos de los días. ¿Ok? Entonces, en el Talmud, por ejemplo, de Babilonia, se menciona que Shem se dice que fue un profeta. Que Shem fue un profeta y que Shem le puso nombres a sus hijos, nombres que tenían un significado en el mundo venidero. Entonces vamos a ir viendo toda esta situación más adelante. Primera de Crónicas 1:1. Adam, Shet, Enosh. Ese es el verso 1, 3 nombres. Adam, Shet, Enosh. Verso 2. Keinan, Mahalalel, Jared. Verso 3. Hanoch, Metushelach, Lamech. Verso 4. Noach, Shem, Ham y Jafet. ¿Ok? Esto pertenece a Génesis capítulo 5. Se dan cuenta, tienen que ver ahí en sus Biblias que en Primera de Crónicas 1:1, en el verso 1 hay 3 nombres, en el verso 2 hay 3 nombres, en el verso 3 hay 3 nombres. ¿Ok? A partir del verso 5 se empieza a desarrollar. Los hijos de Jafet son Gomer y Magog y Madai, Magog, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal, y Meshech y Tiras. Verso 6. Y los hijos de Gomer son Ashkenaz y Difat. Ok, aquí dice Difat con Dalet, con D, pero en Génesis 10 aparece Rifat. ¿Qué es lo que sucede? Aquí empezamos a ver como que una especie de corrupción del texto o podríamos decirle un error del copista, ¿ok? Pues cuando decimos Rifat en hebreo, ¿ok? Rifat, y cuando decimos Difat, la Dalet tiene como una especie de salida hacia afuera. Imagínense esta proyección de la letra un poco hacia afuera, que es casi imperceptible, pero las letras son casi las mismas. Si uno no diferencia de esto, puede quitarle esto solamente y se queda así, Difat, Rifat o Difat. Con esta simple proyección, las letras, las siguientes son las mismas, que hacen la diferencia. Imagínense a esos copistas de la Biblia, a esos escribas, cuando hacían todo el traslado de las letras, pues de hecho han podido haber ciertos desarreglos ahí, pues pero que tenemos hoy en día, tenemos las herramientas para poder revisar todas esas cosas, todas esas minucias, sin perder nosotros el conocer o el adentrarnos al plan de Dios, a la profundidad de lo que Dios quiere decirnos, ¿no? A la salvación, ¿ok? A la provisión de refugio que Dios tiene para con nosotros, su sacrificio. Bendito sea su nombre. Entonces, Itogarma, verso 7. Y los hijos de Yaván, Elisha, son Elisha y Tarshish, Kitim y Dodanim. 8. Los hijos de Ham son Cush y Mitzraim. Mitzraim, este nombre Mitzraim es Egipto. ¿Ok? Aquí en el capítulo 10 de Génesis sí lo pone Mitzraim. Pero a lo largo de la escritura, cada vez que aparezca Egipto, aparece el nombre de este nombre, Mitzraim. Mitzraim. ¿Ok? Y aquí vemos que Mitzraim viene de Jafet o de Jefet en hebreo. Ok, entonces Mitzraim, Put y Kenaan. Y los hijos de Cush son Seba y Javilá y Sabta. Y Sabta y Ramá y Sabteja. Y los hijos de Ramá son Sheba y Dedan. Y Cush parió para él a Nimrod, ¿ok? Parió a él Nimrod. Aquel dio comienzo con el propósito de ser un gibor. Un gibor es un vigoroso, un poderoso, ¿ok? Un potente. Esto viene de la palabra geber, que es hombre fuerte, hombre fornido. En la tierra. Verso 11. Y Mitzraim parió a los Ludim y a los Anamim y a los Lehabim y a los Naftujim y a los Patrusim y a los Caslujim, del cual salieron a partir de aquí de Mitzraim salieron los Plishtim, los filisteos que les conocen.
y a los Caftorim. Verso 13, y Kenaán parió a el Sidón, el primigenio, su primigenio, ¿ok? Y al Het, y al Jebusí, y al Emorí, y al Girgashi, y al Jibí, y al Arquí, y al Siní, y al Arbadí, y al Semarí, y al Hamatí. Entonces, no nos mareemos con tanto nombre, hermanos. Todos estos nombres que están puestos dentro de este capítulo, dentro de este bloque apartado, ¿no?, del capítulo 10, que menciona puro nombre, como una genealogía interminable que a veces nos asusta. No nos asustemos y no nos mareemos en esa confusión. ¿Por qué? Porque la escritura, o Hashem, Dios, nos está poniendo todos estos nombres para que nosotros vayamos dirigiéndonos, porque todos estos nombres aparecen en las profecías. Todos esos nombres aparecen en las profecías y te dicen las naves de Tarsis de Tarsis, y te dicen en Jeremías también te habla de un nombre, en Ezequiel. Esos nombres están en los Salmos, esos nombres están en Crónicas, esos nombres están en Isaías, en Habacuc, en Oseas, en Job. También aparecen esos nombres. Están en Sofonías. Todos esos nombres están a lo largo de la escritura. Y si nosotros los pasamos por alto, entonces pues como que la escritura ya no toma sentido. Se pierde el sentido y se pierde el sabor de saber por qué menciona estos nombres, quiénes son estos personajes. Y ahí cae el error de muchos que al ver, por ejemplo, un nombre, van y buscan en la actualidad ese nombre en algún país, y como que ya esa distribución geográfica como que ha variado de estos tiempos, ¿no?, bíblicos del capítulo 10 que estamos hablando hasta el día de hoy, imagínense. Entonces, sigamos. Verso 17 de Primera de Crónicas 1, creo, ¿verdad? 1, sí. Verso 17. Los hijos de Shem son Eilam, y Ashur, y Arpachshad, y Lud, y Aram, y Uz, y Hul, y Geter, y Meshech, o Mash, ¿ok? Mash, aquí es Mash. Otra vez el tema de la variante del texto. Verso 18, y Arpachshad parió a Shalach, y Shelach parió a Eber. Y para Eber fue parido 2 hijos. Y aquí, miren, en Eber, a diferencia de los demás, se dice que para Eber le fue parido. O sea, todos vienen diciendo, y parió este a este, y parió este a este otro, y parió este a este otro. Pero cuando se menciona a Eber, miren la minucia de las que tenemos que darnos cuenta. Cuando se menciona a Eber, ya no dice Eber parió, sino para Eber le fue parido. ¿Ok? Le fue dado un hijo. 2 hijos, dice. El nombre del uno es Peleg. ¿Por qué Peleg? ¿Por qué se llamó Peleg? Significado de los nombres. Porque en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano es Yoctán. ¿Ok? Y Yoctán parió a Almodad, y a Shalef, y a Hatzarmavet, y a Yarach, y a Hadoram, y a Usal, y a Diklag, y a Eibal, Obal, ¿ok? Y a Abimael, y a Sheba, y a Ofir, y a Jabilá, y a Jobab. Todos estos hijos de Yoctán. Verso 24. Shem, Arpachshad, Shalach. 3 nombres. Verso 25. Eber, Peleg, Reú. Verso 26. Serug, Nahor y Tarach. ¿Ok? Serug, Nahor, Tarach. Verso 27. Abraham. Aquel es Abraham. ¿Ok? Abraham, él es Abraham. Sabemos que a Abraham se le cambió el nombre a Abraham. Y miren toda esta línea que nos viene marcando las escrituras para que lleguemos al menos hasta este entonces donde estamos a Abraham. ¿Ok? Eso es mucho de considerar. Aquí los hijos de Shimón habitaron las tierras de Ham. ¿Ok? En Primera de Crónicas 4:40 nos dice, y ellos hallaron pasto, rico y bueno, y la tierra era ancha de manos, dice. La tierra era ancha de manos.
y sin perturbación y con contentamiento, con seguridad. Porque a partir de Ham, los habitantes de allí, porque a partir de Ham eran los habitantes de allí, hacia las superficies, ¿ok? Hacia las superficies, hacia los rostros. Salmo 105, 23 dice, y entraba Israel en Mizraim. Israel entraba en Egipto. Israel entraba en Mizraim y Jacob residió en la tierra de Ham. Miren, nos menciona la tierra de Ham. ¿Cuál es la tierra de Ham? Egipto. Ham tuvo un hijo que se llamó Mizraim. Cuando nos dice que Jacob, en el Salmo 105, 23 dice, y entraba Israel, ¿ok? Israel, el pueblo de Israel, en Mizraim, en Egipto. Y Jacob residió en la tierra de Ham. Fíjense cómo nos va haciendo esta marcación, esta pausa el texto, que Israel lo relaciona con Mizraim, ¿ok? Cosas espirituales, tangibles, no fantasmagóricas. Israel lo relaciona con Mizraim. Y en la segunda parte del verso dice, y Jacob residió en la tierra de Ham. Residió en la tierra de Ham. Vamos, que esto viene muy interesante. Génesis capítulo 10, verso 2, nos hace la mención de los hijos de Jefet. Y nos dice, los hijos de Jefet son Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Meshech, y Tirás. Y los hijos de Gomer son Ashkenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javán son Elisha, y Tarshish, Kitim, y Dodanim. A partir de estos, dice, fueron difundidas, Iyei Haoyim, las costas de los gentiles, o se podría decir también los chacales de los gentiles. ¿Por qué? Porque esta palabra y también tiene esa connotación de costa, de una isla o de un chacal, un perro salvaje. ¿Ok? Y nos lleva al encuentro a esa comparación o a esa enseñanza que le dio nuestro Señor Yehoshua a la Sirofenicia, ¿ok? Diciéndole que los perros están debajo de las mesas esperando las migajas de su amo. Todo esto es lenguaje bíblico, profético, que nosotros tenemos que ir analizando para poder comprender lo que se nos viene más adelante, porque si no en las profecías vamos a estar perdidos. Y para eso es este estudio, para ir avanzando en orden. Las costas de los gentiles, ¿ok? O los perros salvajes de los gentiles. Miren, increíble. En sus tierras, dice, el varón de acuerdo a su lengua, de acuerdo a sus parentescos, por sus gentes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una revisión más o menos de dónde o en dónde empieza a aparecer o en dónde aparecen estos nombres de los hijos de Jefet. En Ezequiel 27:6 nos menciona, los robles de Bashán hicieron tus remos, el tablón tuyo hicieron de marfil la hija de los Ashurim, a partir de las costas de Kitim. El lino blanco en prendas de vestir bordadas desde Mizraim fue tu difusión, con la finalidad de ser para ti por firma, por bandera. Verso 12. Tarshish, tu comerciante, a causa de la abundancia de toda posesión, de toda facultad, de plata, hierro, estaño y plomo, entregaron tus mercancías. Verso 13. Javán, Tubal y Meshech, aquellos eran tus comerciantes, con el Nefesh de Adán, con el pescuezo de Adán, y los utensilios de cobre. Miren, con personas ya estaban comerciando. Y los utensilios de cobre entregaron tus artículos de intercambio. De intercambio. Del 14, de la casa de Togarma, los caballos y los jinetes y las mulas entregaron tus mercancías. Isaías 66:18 nos dice, y yo, las obras de ellos y los diseños, los planes de ellos, estoy entrante para recoger a los goyim y las lenguas, a los gentiles, a todos los gentiles, y las lenguas, dice,
¿no? Los idiomas, se podría decir. Y ellos vendrán y verán al peso de mi honra, ¿ok? Al peso de mi honra. Y pondré en ellos señal, dice, pondré en ellos señal. Y yo enviaré a causa de ellos los que escaparon de la destrucción, los que escaparon de la destrucción hacia los gentiles, hacia las naciones gentiles. Tarshish, ¿ok? Phut y Lud. Aquí menciona, mira, Tarshish, en este capítulo de Isaías 66, verso 19, menciona Tarshish, Phut y Lud. Tarshish viene de Jafet, Phut viene de Ham y Lud viene de Shem. Fíjense que aquí ya empezó a haber una especie ya de cruce, como que de mezcla se podría decir como que de raza no vamos a decir, una mezcla, así tal cual, una mezcla. ¿Por qué? Porque hoy en día entre los que estamos como que entrando en todo esto de las raíces hebreas, por llamarlo así, por Dios, no me pongan en esa etiqueta, ¿ok? Hay una idea de un empecinamiento de querer saber o de qué tribu eres, ¿no? O saber si vienes de Shem o de Ham o de Jafet, y esa no es la idea. O sea, la salvación no pende del hilo del linaje o de la descendencia. Nosotros no pendemos del hilo de si tenemos sangre judía o sangre de cualquier otra. No es un elitismo. La salvación no pertenece a una especie de grupo cerrado. No. Ya desde aquí ya empezó a haber ese tipo de mezcla, ¿ok? Entonces, estar empecinado en saber si tienes una ascendencia judía o hebrea, ya como que queda sin sentido. ¿Por qué? Pues porque la salvación no depende de ello, sino de Dios, única y llanamente por gracia. No es por obras, no es por descendencia. Y acá cuando decimos Yehoshua, Jesucristo, el Dios de los hebreos, Yehoshua HaMashiach, el Dios de los hebreos, no quiere decir judíos, ¿ok? Déjenlos allá tranquilos en el Estado sionista de Israel. Esa es otra cosa, esa es otra película, ¿ok? No hay acá impartición de eso. Entonces dice, Tarshish, Phut y Lud, tiradores de arco. Miren lo que dice en el verso 19 del capítulo 16 de Isaías. Dice, y pondré en ellos señal, y yo enviaré a causa de ellos los que escaparon de la destrucción hacia los gentiles, hacia las naciones gentiles, Tarshish, a Phut y a Lud, tiradores de arco. Miren cómo dice la palabra de Dios que nos enviará a esos tiradores de arco. Vamos a esperar que vengan 3 personitas llamadas Tarshish, Phut y Lud. Esto es más el lenguaje espiritual que otra cosa. Tubal y Yaván, ambos vienen de Jafet, ¿ok? Las costas remotas o las costas distantes, las cuales no escucharon a mi escucha, dice, y no vieron al peso de mi honra, y les haré manifiesto al peso de mi honra en medio de los gentiles. Miren lo que nos va diciendo la Escritura, que nos va a enviar tiradores de arco. También en las profecías nos menciona que Dios nos va a mandar pescadores que nos pesquen. ¿Ok? Es por eso que todo ese lenguaje de Yehoshua, nuestro Señor, cuando vino, que el pescadito, que la red, que vamos a pescar, que una pesca abundante. ¿Ok? Dice también la Escritura que nos enviarán cazadores, que los cacen, que vayan por los montes y los traigan los cazadores. O sea, fíjate, el cazador no le pregunta al venado si quiere venir. El cazador va y lo caza y lo trae, así el venado se corra. ¿Ok? Para tumbar de una vez esa situación de libre albedrío que no existe. El ser humano no elige a Dios, es Dios quien elige al ser humano. Y el ser humano no rechaza a Dios. Si el ser humano rechazare a Dios,
Dios en toda su piedad y en toda su gracia es capaz de hacer que esa persona sea transformada por su poder, ¿ok? Y si no, lo deja tal cual y listo, punto. ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? Nada, ¿ok? Entonces continuamos con el capítulo 10 en el verso 6 de Génesis. Génesis 10, verso 6 nos menciona: y los hijos de Ham son Cush y Mitzrayim, y Phut y Kenaan. Y los hijos de Cush son Seba y Javilá y Sabta y Ramá y Sabteja. Y los hijos de Ramá son Sheba y Dedán. Y Cush parió a Nimrod. Cush parió a Nimrod. Aquel dio comienzo con la finalidad de ser un gibor, un poderoso, un vigoroso en la tierra. Él fue Gibor Sayid, un poderoso cazador, dice, un vigoroso cazador, fíjense, ante el rostro de Hashem. Sobre esto se ha hablado, como Nimrod, Gibor Sayid, un poderoso cazador ante el rostro de Adonai. Verso 10. Y era el Reshit de su reino Babel. Este Reshit es una palabra muy interesante que nosotros debemos prestarle mucha importancia. Porque Reshit tiene que ver con esta primera muestra, ¿ok? Lo mejor de lo mejor. Y aquí, en este caso, es lo mejor de lo mejor de Nimrod, del reinado de Nimrod. ¿Qué fue lo mejor de lo mejor? O la primera muestra de ese reinado de Nimrod fue Babel. Y aquí hace un punto y coma, ¿ok? En Babel hace un punto y coma porque sigue mencionando otras ciudades, pero dice, el Reshit, la primera muestra de su reino, del reino de Nimrod, fue Babel. ¿Qué sucede? Que en el Antiguo Testamento o en ciertas partes de la Torá, de los 5 libros de Moisés, se nos menciona Babel. Pero cuando pasamos al texto del Evangelio, ya nos cambian o nos hacen ese intercambio, ese agregado y nos ponen Babilonia. Y aquí como que el más distraído se va a confundir o no va a entender. Aquí dice Babilonia o no lo va a ver simplemente. Es una cosa aquí y otra cosa allá. Pero Babel es Babilonia. O sea, de aquí empieza a arrancar toda esta situación con Babilonia, hasta Apocalipsis, hermano. Este nombre se pasea por las escrituras dándonos manifiesto de todo lo que viene sucediendo o lo que ha ido sucediendo en toda la historia. La primera muestra del reino de Nimrod fue Babel, punto y coma, y Erech, y Akkad, y Jalné, en la tierra de Shinar. A partir de aquella tierra salió Ashur, y él edificaba a Nimbe, dice, y a la ciudad de Rehobot, y a Calach, y a Resen, entre Nínive y entre Calach. Aquella es la gran ciudad. Aquella es la gran ciudad. Hay que considerar esa expresión. No la he revisado, no la he buscado. Hay que considerarla porque nos lo marca por algo. Aquella es la gran ciudad. Verso 13 dice: y Mitzrayim parió a los Ludim, y a los Anamim, y a los Lehabim, y a los Naftujim, y a los Patrusim, y a los Caslujim. Y a los Caslujim, de aquí fue de donde salieron los Plishtim, los filisteos, ¿ok? Y a los Kaftorim. Verso 15, y Kenaan parió a Sidón, su primigenio, y a Het. Verso 16, y al Jebusí, y al Emorí, y al Girgashi. 17, y al Hití, y al Arquí, y al Siní, y al Arbadí, y al Semarí, y al Hamatí. Pero después fueron rotos los parentescos de los Kenani, de los cananeos, ¿ok? Después fueron rotos los parentescos de los cananeos. Verso 18,
y era el perímetro, ¿ok? Dice, y era el perímetro de el punto de referencia o el límite de los Kenani, de los cananeos desde Sidón, y era, a ver, desde Sidón como yendo tú hacia Gerar. Aquí aparece esta expresión, dice como yendo tú, es un poco acá como hablamos nosotros, como, mira, sabes que te vas de aquí hacia la esquina y como yéndote hacia el mercado, ya te diriges y llegas hasta la plaza, así como, este lenguaje bíblico es un poco así como acá nosotros hablamos en ciertas formas. Como yendo tú hacia Gerar, hasta Asá, como yendo tú hacia Sedom, y Amorá, y Adma, y Seboim, y Lasha. Verso 20. Estos son los hijos de Ham, de acuerdo a sus parentescos, de acuerdo a sus lenguas, en sus tierras, por sus gentes. Tengan muy en cuenta, hermanos, tengan muy en cuenta que todas estas cosas debemos tenerlas presentes nosotros en nuestro estudio. Sé que son muchos nombres, y pues lo he vivido, como que ver todos estos nombres es como que pesado, no sé, es que la mente del ser humano, nuestra mente, hermanos, le voy a decir, es perezosa. A la persona que no está acostumbrada al estudio, ve un texto largo y pues lo pasa de largo, no lo mira, ¿por qué? Porque tiene una mente perezosa aún. Hay que romper esa situación, hay que romper porque sobre todo aquí en nuestra cultura occidental, como que en su gran mayoría, no estoy generalizando, pero en su gran mayoría como que no se nos ha inculcado o no se ve ese resultado de la lectura así abundante. Es trágico eso, ¿verdad? Sí, es bastante trágico porque el que no lee le va a creer a cualquiera, y eso es peligroso, eso es muy peligroso, pues yo los insto y los animo a que lean, así se cansen, vayan, lávense la cara y vuelvan y métanse ahí en la lectura, ¿ok? Entonces, respecto a todos estos nombres que nos dan partiendo desde Ham, ¿ok? Vamos a ir a Sofonías, mírenme. Sofonías 3:10 nos hace mención también de ciertas de nombres que vienen de Ham. Dice Sofonías 3, capítulo 3, verso 10. Dice, desde el borde con relación a los ríos de Cush, y ahí te ponen Etiopía, entonces tú no sabes, y ahí aparece Cush, ¿ah? Ahí en el texto aparece Cush, no aparece otra cosa, pero bueno, las traducciones. Y es recomendable, hermanos, que consigan, si es que no hay un poco el poder asomarse al texto original hebreo o al griego en el caso del Evangelio, ¿ok? Busquen varias traducciones. Hay traducciones entre cada traducción, ustedes van a ir comparando cómo es que se hace en esta traducción y cómo es que se hace en esta y cómo es que se hace en esta, ¿ok? Mayormente las traducciones bíblicas últimas están de mal en peor, hermano. Yo no sé lo que está pasando con las sociedades bíblicas. Es desastroso lo que están haciendo. Están saliendo estas Biblias, Dios habla hoy, en un lenguaje actual que ya desfigura totalmente y mutila el mensaje bíblico. Ya la Biblia está como que romantizada, como que castellanizada, como que paganizada verdaderamente. No hay efusividad ni exageración en ese término, pero pues el ser humano, yo creo que es por eso la recomendación de muchos de los pastores que se hace a la Reina Valera de 60, aunque la Reina Valera de 60 también está un poco maniatada ahí en ese aspecto. Pero vayamos, por ejemplo, pueden ir a la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿no? A la Biblia del Oso, pueden ir a la Bober Cantera, ¿ok? Pueden ir también a la Biblia de Jerusalén. Ok, pueden ir a todas esas versiones bíblicas que son más antiguas, pero como que ya ahí la mente de la persona todavía no estaba tan
tan metida o dirigida hacia hacia una tradición, hacia una línea de pensar, pues, ¿no? Que pues, pero ya decir que lo que dice la Reina Valera es palabra de Dios, eso es falso. ¿Por qué? Porque es el hombre, es la mano del hombre ahí que ha ido traduciendo y ha ido pues metiéndoles el pensamiento que ha tenido ahí. El pensamiento que ha tenido se lo ha metido ahí. Entonces, decir, pero acá dice, hermano, un ratito, con calma, vamos al texto, ok, original, o vamos a otras versiones y vas a darte cuenta que como que no es tan así como dices. Entonces, vamos por ahí. Dice Cush, no dice Etiopía. Dice, desde el borde con relación a los ríos de Cush, mis suplicantes, dice, mis suplicantes, la hija de mis sacudidos, o la hija de mis ramificados, dice, liderarán mi minjá, mi ofrenda de reconciliación. ¿Ok? En Salmos capítulo 80, en el verso 8, en el caso de la Reina Valera del 60, o en el caso de la Biblia hebrea, en el verso 9. Y hay estas diferencias, ¿ah? Por ejemplo, en los salmos no consideran el título que ponen arriba en letras chiquitas, no lo consideran como parte del texto, sino como un título. Y ahí las personas como que no lo leen. O, bueno, no voy a decir eso que no lo leen, yo no sé si lo leerán o no, pero es parte del texto, es parte del verso. Y en ese intercambio que han hecho de ponerle títulos, como que se han desordenado el orden de los versos. ¿Ok? Hay que considerar eso. Salmos capítulo 80, verso 8 en la Reina Valera del 60 y verso 9 en la Biblia hebrea. Dice, la vid, desde Mizraim era separada. Divorciabas o desterrabas gentiles y la plantabas a la vid. Plantabas a la vid desde Mizraim. Mira, desde Egipto, dice, desde Egipto era separada la vid. Divorciabas gentiles y plantabas a la vid. O desterrabas gentiles y plantabas a la vid. Entonces, miren, aquí aparece Egipto, por ejemplo. Ezequiel capítulo 30, verso 5 nos dice, Cush y Fut y Lud. Nombres que estamos viendo en este capítulo 10. Y toda la Arabia, y Hul y Lub, Libia, y los hijos de la tierra del Brit, los hijos de la tierra del pacto, o los hijos de la tierra del testamento, ¿ok? Más contundente. Con ellos, con espada caían. Sofonías 1:11 nos dice, den gritos, habitantes del Magtesh, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán. Será silenciado todo el pueblo de Canaán. Serán cortados, dice, serán mutilados todos los observantes de la plata. El amor al dinero es el principal de los males. Todos los observantes de la plata, dice. Salmo 72, capítulo 72, verso 10. Los reyes de Tarshish y las costas, una minjá, una ofrenda de reconciliación causen retornar. Los reyes de Sheba y Seba, tributo causen acercar. Primera de Samuel 15, verso 7. Y lograba lesionar Shaul a Amalek. Desde Javilá, miren, aquí aparece Javilá, aparece Sheba, Seba, los nombres que estamos viendo en el capítulo 10. Como yendo tú a Ashur, el cual está sobre el rostro de Mizraim, de Egipto. Ezequiel 27, verso 22. Los negociantes de Sheba y Ramá, aquellos son tus negociantes. Sheba y Ramá son nombres que aparecen en el capítulo 10 de Génesis. Son tus negociantes. Con la cabeza de toda especia o de todo perfume y con toda piedra preciosa y oro entregaron tus mercancías. ¿Por qué se hace la relación de estos nombres con la entrega de perfumes, de piedras preciosas, de oro, de mercancías? ¿Por qué se hace eso? Entonces ya ahí tenemos que ir. Yo lo que estoy haciendo ahorita es darles así una vista de halcón a lo lejos
de todo el panorama que tenemos, y nosotros ya en el estudio, mientras vayamos avanzando en el estudio, tenemos que ir aterrizando y como que desenmarañando todas estas cosas y aterrizando cada vez más e ir comprendiendo cada vez más. Job capítulo 6 verso 19 nos dice: causaron percibir los viajeros de Temá, los caminantes de Sheba esperaron a él. Profecías en su más amplia y plena, en su más pleno esplendor. Capítulo 10 de Génesis, continuamos, verso 21. Vamos ahorita con los hijos de Shem. Y para Shem fue parido, ok, aquí de nuevo como vimos en Crónicas, dice, Ham parió a tal, a tal, a tal. Jafet parió a tal y a tal. Pero aquí cuando se menciona a Shem, oh maravilla, se menciona, para Shem fue parido también a él. Él es padre de todos los hijos de Eber. Él es padre de todos los hijos de Eber. Y aquí hay algo que sucede. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ahí Eber, no sabe o no te puedes dar cuenta que en hebreo Eber se escribe así. ¿Ok? Eber se escribe así. Y Ibri, de aquí sale una palabra que es Ibri, que es hebreo. Aquí es Eber y aquí es Ibri. ¿Ok? Ibri significa hebreo. Hebreo. Y sale de esto, de este nombre, Eber. O de abar también, el verbo. Pero hay esta relación. Es por ello que la escritura no te dice en vano, dice, Eber y Shem, él es padre de todos los hijos de Eber. Él es padre de todos los hijos de Eber. Ah, él es padre de todos los Ibrim. Él es padre de todos los hebreos. Los hijos de Eber son los Ibrim, los hebreos. ¿Qué? Como un linaje, como algo que tiene que ser directamente, que si no vienes de Eber no entras a la salvación. No, para nada. Esa idea queda erradicada, al menos desde acá, desde esta plataforma. No. ¿Por qué? Porque no es el mensaje bíblico. Pues si no, ¿cómo entró Ruth la Moabita? ¿Cómo entró la Sirofenicia? Pues es que más adelante vamos a ver que todo se mezcló completamente. Es como que si el supuesto linaje del que hablan muchos se perdió. Es por ello que se llaman gentiles. Es por ello que nos llamamos gentiles. Y desde aquí ya viene mencionándonos los gentiles, las naciones gentiles. ¿Por qué gentiles? ¿Por qué gentiles? Porque son a las 10 tribus que adoraron a otros dioses y se desaparecieron de la faz de la tierra, ¿ya? La historia ya no cuenta nada más de ellos. No se sabe dónde quedaron las 10 tribus, solamente quedó Judá y Benjamín allá en la tierra, en el estado de Israel. Como los de Benjamín, los de la tribu de Benjamín, eran menos que los judíos, es por ello que como que se asimilaron, se hicieron uno y ya a todos ellos se les llaman los judíos. Pero las otras 10 tribus desaparecieron del mapa, ¿ok? Se las comió la tierra, desaparecieron. ¿Y qué sucedió? ¿Se perdieron de la historia y ya no volverán a aparecer? No. ¿Por qué? Porque son 12 tribus de Israel. Esas 10 tribus fueron esparcidas por toda la tierra. E inclusive los judíos también fueron esparcidos por toda la tierra. Los que están ahí es un pequeño grupito nada más. No es todo. Y ellos también están ya mezclados, aunque tengan su genealogía. Si muchos de ellos la tienen hasta las nubes, sí que saben de dónde viene y todo eso, el linaje y todo eso. Pero muchos de ellos ya se han mezclado y ellos son solamente un pequeño grupo. Los judíos también, o sea, las 12 tribus de Israel al final están todas esparcidas por toda la tierra. Así que no existe esta situación que yo soy efraimita, que yo soy... No. No hay, no se sabe. ¿Cómo lo vas a comprobar eso? No se puede comprobar. Es difícil.
¿ok? Por no decir imposible. Entonces no se trata de un linaje. Cuando digo Yehoshua HaMashiach, el Dios de los hebreos, es porque Dios escogió a un pueblo que le llamó Israel, ¿ok? Nada más. Y a ese pueblo se le llamó los hebreos. ¿Por qué? Porque hay una profecía, porque hay temas que van respaldando la palabra de Dios atrás. ¿Ok? Entonces todo eso tenemos que irlo encajando en nuestro disco duro para ir comprendiendo las escrituras. Entonces, decir gentiles es decir gente que de pronto pertenecían a una cultura, a unas tradiciones, ¿ok? Y de pronto se desconectaron, ¿ok? Se desconectaron y perdieron esas costumbres, perdieron esa tradición. Se desconectaron, se paganizaron, adoptaron creencias de otros pueblos, de otras naciones, de otros dioses. Se les metió ahí muchas cosas que no pertenecían a su cultura. Se gentilizaron. Esos son los gente sin abolengo, ¿ok? Sin cultura, sin nada. La Biblia nos describe eso. Sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin Cristo. ¿Ya? Eso es gentil. Sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin Cristo, apartados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel. Pero de allá del Estado de Israel, del Estado sionista de Israel, no, por Dios. Apartados de la ciudadanía del plan de Dios llamado Israel, nada más. Israel, que estamos dispersos por todo el mundo y que estamos siendo llamados. ¿Ok? Entonces, él es padre de todos los hijos de Eber, hermano de Jefet el Grande. Verso 22. Los hijos de Shem son Eilam y Ashur y Arpachshad y Lud y Aram. Y los hijos de Aram son Uz y Hul y Geter y Mash. Verso 24. Y Arpachshad parió a Shalach y Shelach parió a Eber. A Eber. ¿Ok? A Eber. Verso 25. Y para Eber fue parido dos hijos. El nombre de uno es Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano es Yoktam. Este Yoktam se desarrolla en el capítulo 11, ¿ok? Que lo veremos la próxima semana. Y Yoktam parió a Almodad y a Shalef y a Hatzarmavet, ¿ok? Y a Yarach y a Hadoram y a Usal y a Diklag y a Obal y a Abimael y a Sheba y a Ofir y a Javilá y a Yobab. Wow. No se mareen, hermanos, por favor. Vamos ahí comiendo todo, masticando todo, rumiando, ¿ok? Vayamos, comamos, llevamos al estómago, volvamos a traer el alimento a la garganta, al pensamiento, ¿ok? Volvámoslo a digerir, volvamos a 4 veces, ¿no? Hagamos como los rumiantes. Todos estos hijos de Yoktam. Verso 30. Y era el asentamiento de ellos desde Meshá, como yendo tú, me encanta esta expresión, como yendo tú hacia Sefar, el monte del Kedem. El monte del Kedem. Kedem es una palabra que se utiliza para referirse a lo que está antes de, a lo que precede, ¿ok? A lo que es antiguo, a lo que precede, a lo que está antes de todas las cosas, ¿ok? Al monte del Kedem. Verso 31. Estos son los hijos de Shem, de acuerdo a sus parentescos, de acuerdo a sus lenguas, en sus tierras, de acuerdo a sus gentes. Verso 32. Estos son los parentescos de los hijos de Noach, de acuerdo a sus partos en sus gentes, y a partir de estos fueron difundidos los gentiles, Haoyim, fueron difundidos los gentiles en la tierra postrer del diluvio. O sea, toda esta situación de los gentiles y los gentiles, hermano, viene desde aquí. Y hoy en día el judaísmo viene haciendo una situación que si no eres judío no eres salvo. Y eso está jalado de los pelos y sacado de los cuentos de la cripta. No sé, porque no sé dónde han sacado eso. Ellos tienen el idioma allí. Ellos tienen el idioma original allí en su sangre, en sus venas. Han nacido, han crecido con eso.
y no se dan cuenta que allí aparecen los gentiles, y a Abraham también se le llama gentil. Yo no entiendo por qué todavía siguen haciendo esta marcación. Si no eres judío, no eres salvo. Nada, Señor. Si no crees en Mashiach, Yehoshua, en Jesucristo, si Él no te toma, ¿ok?, para sacarte y para hacerte parte de Él, allí no vamos a ser salvos. Por más que guardemos los mandamientos, por más que los judíos se pongan los cordoncitos, por más que el judaísmo, ¿ok?, me hago una aclaración ahí por el judaísmo. Porque decir judíos, no todo judío practica judaísmo, ¿ok? Hay judíos que creen en Mashiach, Yehoshua, en Jesucristo, ¿ok? Entonces como que ese los judíos está como que muy arrinconado a la pared. No, el judaísmo sí rechaza totalmente que Jesucristo fue Mashiach. Y eso está, por más que guarden los mandamientos, por más que vengan desde la cabeza de Abraham y tengan toda la genealogía ahí, nada, Señor. No hay entrada al reino de los cielos si no es por Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Si no es por Él y a través de Él, no hay nada. Así te guardes toda la Torá y te comas toda la Biblia y tengas todo el conocimiento en la cabeza. Si no hay gracia de parte de Dios en tu vida, no hay nada. Interesante poder tener ese concepto. Entonces, fíjense ustedes, vamos a Efesios 2 y aquí voy a leerles, yo creo que ya se me va a cortar el vídeo. Yo les recomiendo que lean Efesios 2, ¿ok? Bueno, voy a hacerme un despido por acá es que me quedan 3 minutos creo acá de vídeo y no sé cómo hacer. Por el Facebook sí sigue de largo, pero bueno. Lean Efesios 2, por favor, hermanos, que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. Ok, a ver, vamos a ver si lo hallamos por acá. Efesios 2. No lo tengo yo. Efesios 2. ¿Ya? Efesios 2. Dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ok? Aquí habla de que no estábamos lejos de toda ciudadanía, estábamos apartados de Dios y sin ciudadanía. Y en Filipenses también nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos y esa ciudadanía va a descender. Y Yehoshua HaMashiach, el que somos injertados en Él, mi hermano. Es por ello que no se trata de una ciudadanía como que terrenal, sino que este proyecto llamado Israel, este proyecto de un pueblo llamado los hebreos, no depende de algo terrenal, sino cuelga de los hilos de lo celestial, de lo divino, de lo santo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer ese switch en nuestra cabeza y poder entender este tema o esta situación que viene desarrollándose a lo largo de la Biblia, que es muy, muy interesante. En Éxodo capítulo 9, verso 1 también, cuando Dios libera a su pueblo Israel, dice: anda y háblale a Faraón y di: el Dios de los hebreos me ha enviado. El Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos. Yehoshua HaMashiach es el Dios de los hebreos, amados hermanos. No depende de cosas terrenales, depende y cuelga de los hilos celestiales de la mano de Dios que están ahí moviendo todas las cosas. Benditos sean todos ustedes, apreciados Javerim. Y pues nos estamos viendo ya la próxima semana, si es la voluntad de Dios, el jueves a las 10 de la mañana, hora de Perú. Y pues queda decir Shabbat Shalom, y que tengan un precioso día séptimo, ¿ok? De cesar labores y observar y apartarnos para nuestro Dios.
Baruch Hashem, Yehoshua HaMashiach, el Dios de los hebreos, vivo y verdadero. Amén, ve amén. Shalom.